Amados hermanos, sean bienvenidos todos nuevamente a este lugar de adoración. Como siempre, es un motivo de gratitud a Dios, de gozo, de alegría, por el privilegio que nos da el Señor de poder estar aquí en esta mañana, ¿no? Reunidos como iglesia, como ovejas de su prado, como bien lo cantábamos en la alabanza, ¿no? Y pues para reconocer tanto la bondad como la misericordia, la fidelidad y todos los atributos que el Señor tiene y que estamos agradecidos por ello, por el privilegio que nos da de haberle conocido, y gracias a ese conocimiento que Dios nos ha dado, estamos aquí reunidos en obediencia también a su palabra. Amén. Quiero saludar de manera particular a cada uno de nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, y también agradecerles por el tiempo que se toman para ver nuestros mensajes, para ver nuestros videos, que el Señor nos permite, ¿no?, compartir domingo a domingo. También a nuestros hermanos que están aquí reunidos físicamente, y a nuestros hermanos que nos ven que están conectados por mil, bienvenidos, el Señor les bendiga. Amén. Ya le hemos alabado, ya le hemos adorado, y quisiera pedirle el favor a mi hermano Leonardo para que oremos por la ofrenda, por favor. Amén. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, te rogamos por favor bendigas estas ofrendas, porque lo que tú ya nos has dado de eso mismo damos, que son además para tu obra, mi buen Dios, para los gastos de la iglesia, para las cosas que se necesiten. No damos porque tú necesites, sino porque tu obra lo necesita. Por favor, te rogamos, bendícelas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, damos gracias a Dios por ese privilegio también, ¿no?, de poder ofrendar para la obra del Señor, para las necesidades de la iglesia, como bien oraba nuestro hermano Leonardo, ¿no?, para las necesidades de los mismos hermanos, ¿no?, y para la obra social también. Quiero pedirles el favor, hermanos, que nos ubiquemos en la epístola de Judas. Creo que todos estamos ansiosos por saber qué quiere decirnos el Señor hoy, ¿no? O qué quiere recordarnos, ¿no? Porque gracias al Señor que domingo a domingo escuchamos palabra de Dios, escuchamos mensaje, el mensaje de la palabra del Señor a través de cada uno de sus siervos que Dios ha llamado a su miel, ¿no? Y gracias a Dios porque son bastantes las personas, los hermanos que han aceptado ese llamado de Dios para dar, para compartir, ¿no? Para compartir cada día el mensaje de la palabra del Señor, tan necesario para tan necesaria la evangelización, ¿no? Porque recordemos que si estamos aquí en esta mañana es porque un día escuchamos el mensaje del Evangelio y lo creímos. Y por eso es tan importante la evangelización, el predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando escuchamos el Evangelio, lo escuchamos con fe y lo creemos, automáticamente estamos ejerciendo fe, y el reino de Dios se acerca a nuestras vidas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en el creyente y nos empiezan a guiar y nos empiezan a ayudar en ese proceso de santificación, ¿no? Gloria a Dios. La carta de Judas, vamos a leer exactamente el verso 3. Es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes el día de hoy, hermanos.
Dice la palabra del Señor. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Recordemos que Dios es espíritu y uno de los atributos de Dios es su omnipresencia, ¿no? Es decir, que Él está en todo lugar, y con esa convicción, creyéndolo en nuestro corazón, lo podemos declarar con certeza que Él está en medio de nosotros. Él está ahí donde está cada creyente, y por lo tanto Él merece nuestro respeto, nuestra honra, y por eso le honramos el día de hoy. Dice la palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Amén. Antes de que tomen asiento, hermanos, me gustaría que me acompañaran para hacer una oración corta para poner en manos del Señor este sermón. Señor Dios y Padre de la gloria, te alabamos y te adoramos en esta mañana, y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que nos ayudes a disponer nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar tu palabra con humildad, Señor. Que tu Santo Espíritu sea abriendo nuestro entendimiento para comprender tu voluntad, Señor, y ayúdanos a ser humildes para ponerla por obra, para creerla, para vivirla y para compartirla. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te pido que en este momento me hagas un instrumento útil, Señor, para compartir, para recordar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos, hermanos. Ya podemos tomar asiento para, como dice alguien por ahí, vamos para el plato fuerte. Recordemos que la palabra de Dios es el alimento para el alma, ¿no? En el transcurso de la semana o en el transcurso del día vivimos alimentando el cuerpo, ¿no? Y no alimentamos el espíritu. Y el alimento para el espíritu es la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, quisiera comenzar hablando de la importancia, hermanos, que debemos recordar, ¿no? O debemos conocer, o que más bien debemos aprender a discernir los tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque el tiempo en el que estamos viviendo actualmente, hermanos, es un tiempo en el cual la apostasía está en su mayor auge, o sea, en el punto más alto, por decirlo de otra manera, ¿no? Y que entendamos, entendiendo por apostasía que es, o qué es apostatar, ¿no? Es apartarse de algo, es renunciar o abandonar una creencia de manera voluntaria, ¿no? En este caso estamos hablando de la fe bíblica, ¿no? Pero no es de extrañarnos dicha apostasía, hermanos, o no debiéramos extrañarnos por dicha apostasía, porque dicha apostasía ya ha sido, redundando un poquito, ¿no? Ya ha sido profetizada, y lo tenemos en la palabra de Dios, en palabras del apóstol Pablo, en primera de Timoteo capítulo 4, el verso 1 en adelante, ¿no? Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y esa epístola fue escrita aproximadamente de 2000 años, está hablando de estos tiempos, ¿no? Dice: en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para nuestro bien, ¿no? Ya estaba profetizado a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ya había profetizado estos tiempos de apostasía, ¿no? Este es un verdadero problema que está enfrentando la iglesia
de nuestro Señor Jesucristo actualmente, hermanos. Es un problema inminente, ¿no? Que no podemos desatender o que no podemos dejar de ponerle cuidado, ¿no? Porque realmente es preocupante, hermanos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Este es el pasaje que bien tenemos como texto base, hermanos, y en esta porción de la escritura, esta porción de la escritura fue escrita por Judas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? ¿Y quién es Judas? ¿O quién escribe esta carta? ¿Y a quién va dirigida? Porque conocemos a un Judas traidor, ¿no? Conocemos a un Judas que entregó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata exactamente, ¿no? Pero es importante aclarar que no estamos hablando del mismo Judas. Y para saber exactamente de quién estamos hablando o a qué Judas se refiere o quién fue quien escribió esta carta, si no fue Judas el traidor, entonces ¿quién fue? Si nos regresamos un poquito al verso 1, donde dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahí nos está dando unos datos bastante claros, ¿no? Son datos históricos que nos sirven para poder entender un poquito más a profundidad el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Dice que hermano de Jacobo. ¿Y quién era Jacobo? Es el mismo Santiago, ¿no? Quien en Gálatas capítulo 1, verso 9, habla del mismo Jacobo, dice hermano de Jesús. Entonces deducimos, no por intuición nuestra, sino por la palabra de Dios, que Judas es hermano de Jacobo, por lo tanto, y si Jacobo era hermano de Jesús, entonces Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, son datos, como repito, históricos bastante interesantes que nos sirven, ¿no? Amén. En estos versos, hermanos, que bien leemos del texto base, podemos notar la preocupación de Judas por la iglesia, ¿no? Una profunda preocupación por la iglesia, porque es a la iglesia a quien va dirigida dicha carta, a cada miembro de la iglesia, a los santos, no los santos de madera o de yeso que adornan con velas y con flores y que los visten con ropas de púrpura, no. A esos santos no se refiere la palabra de Dios, hermanos. Es a los miembros de la iglesia, a cada creyente, a cada persona que ha dejado su vida antigua y se ha apartado para Dios, se ha santificado para Dios. A esos santos es a los que se refiere Judas y a quien va dirigida esta carta, ¿no? A la iglesia en general. De manera, hermanos, que estos versos son aplicables no solamente a cada creyente, sino a la iglesia en general, ¿no? A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en general. La preocupación de Judas, hermanos, por la iglesia no se quedan solas palabras ni en solas intenciones, sino que con gran solicitud, dice el mensaje, ¿no? Que con gran solicitud escribe a la iglesia y dice: me era necesario escribiros. Y esto me recuerda las palabras del apóstol Pablo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 9, verso 16, que precisamente ayer las meditábamos en la reunión de servidores, donde está escrito: porque me es impuesta necesidad, dice el apóstol Pablo, escribe, refiriéndose a la predicación del evangelio, ¿no? Dice: me es impuesta necesidad.
Es decir, el apóstol Pablo no lo hacía por obligación o porque es un mandato de Dios, sino lo hacía por necesidad, por la necesidad inmensa que Dios puso en él de dar a conocer el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el propósito fundamental con el que Judas escribe esta carta, hermanos? Es exhortar a la iglesia para que combata, para que batalle por la fe, ¿no? Ese es el propósito principal con el cual Judas escribe esta carta. De hecho, el título de este sermón, hermanos, es Combate por la fe. Repito, combate por la fe. Amén. Amén. Y ese es el propósito con el cual Judas escribe esta carta y nos deja ver su preocupación, ¿no?, por la iglesia. Y usa la palabra contender, que bien la vemos ahí, ¿no? Exhortándoos que contendáis ardientemente. La palabra contender significa batallar, combatir, luchar, disputar, debatir, ¿sí? Esos son algunos sinónimos que encontramos de la palabra contender. Y agrega que lo hagamos ardientemente. ¿Qué quiere decir con eso? Es decir, que debemos hacerlo con vehemencia, con ímpetu, con ardor fuerte, con energía, apasionados, hacerlo apasionadamente para defender la fe de nuestro Señor Jesucristo, la fe que nos fue dada, la fe que nos fue dada a conocer, ¿no? No estoy hablando de la fe que Dios nos da, porque entonces estaría dando un mensaje erróneo, ¿no? Que Dios nos da fe para creer, entonces, ¿por qué no le da fe a todos, no? Estoy hablando de la fe que nos fue dada a conocer, porque la fe es un requisito, es un condicionante que Dios le demanda a cada persona cuando escucha el mensaje del Evangelio. Amén. Entonces, el hacerlo ardientemente es hacerlo apasionadamente, ¿no? Con ímpetu, con vehemencia, con ardor, con energía, para defender la fe de nuestro Señor Jesucristo contra las falsas enseñanzas y contra quienes las difunden también, ¿no? Ahora, ¿qué sería lo opuesto a contender ardientemente por la fe? Sería esconder la fe, ¿no? O no vivir de acuerdo a ella, es decir, no vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sería vivir la fe con calma, con sosiego, con frialdad, de una manera apagada, ¿no? Apagados, apáticos y desapasionados. O sea, desinteresadamente, ¿no? Ahí como por pasar pasar el día, como por pasar el rato. Lo cual sería contrario totalmente, o sería ser lo contrario a lo que nos insta y nos exhorta Dios a través de el mismo pasaje base que tenemos, ¿no? O hacer lo opuesto a lo que también el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 4 verso 13, que me gustaría leerlo, hermanos. 2 Corintios capítulo 4 verso 13, donde está escrito: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, o sea, no conforme a lo que yo crea, ¿sí?, o lo que yo piense, o lo que a mí me parezca, sino conforme a lo que está escrito. Y me encanta esta manera de cómo el apóstol Pablo nos hace entender, ¿no? Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, eso es lo que nos
a lo que nos insta Dios a través de su palabra, ¿no? ¿Para qué? Para que no hagamos lo contrario. Queridos hermanos y queridos oyentes, ya conocemos cuál es la fe que debemos combatir. Y es muy importante este punto, ¿no? Conocer la fe. Porque podemos defender algo que no conocemos. ¿Cómo vamos a hacer defensa de algo? O poniendo un ejemplo, ilustrando un poquito, si un abogado literalmente aquí va a defender a alguien por un caso, por una acusación, lo que hace el abogado es informarse, ¿no? Informarse acerca del caso, acerca de todas las situaciones, para poder hacer una defensa justa, una defensa buena, excelente, ¿no? Pero si no se informa, si no conoce los pormenores, si no conoce el contexto de todo lo que está pasando, ¿podrá defender a esa persona? No podrá hacerlo. De la misma manera nosotros, para poder hacer defensa del Evangelio, para poder hacer defensa de la fe que nos fue dada un día a conocer, debemos conocerla, hermanos, para poder defenderla. Porque si no la conocemos, pues no vamos a poderla combatir, ¿no? Y es esa fe por la que debemos contender, y también ya sabemos que debemos hacerlo ardientemente, ¿no? Ahora, es importante que el disputar, el batallar, el debatir, lo hagamos siguiendo la directriz bíblica, hermanos. ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto de esto, hermanos? Me gustaría leer una porción de la Escritura en segunda de Timoteo, más exactamente, capítulo 2, del verso 23 al 26, donde en palabras del apóstol Pablo está escrito lo siguiente: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. A veces la palabra contienda, la Biblia nos da el significado de pelea, ¿no? De discusión, pero la palabra contención que tenemos en el pasaje base nos da un significado diferente, ¿no? Que es contender, que es pelear con argumentos sólidos para derribar los falsos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, ¿no? Pero, verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, aunque esta palabra se aplica para los servidores, ¿sí? Se puede aplicar para quienes están enseñando, porque de cierta manera quien habla del Evangelio a otra persona, quien le muestra la verdad bíblica a través de un pasaje, pues le está enseñando, ¿no? Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta, hermanos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, no debe ser peleón, ¿no? Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, con humildad, ¿no? Corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Este es un pasaje bastante importante, hermanos, que nos muestra la manera de cómo hacerlo también, ¿no? De cómo contender, ¿no? De una manera amable, con humildad, con paciencia, ¿no? Mostrando el amor, ¿no? De Cristo. Y Amén. de hecho, de nuestro Señor Jesucristo aprendemos muchísimo, porque Él nos enseñó cómo hacer cada cosa, ¿no? Y nos enseñó con su ejemplo. Amén. En Romanos capítulo 14, 1 en adelante también nos enseña que debemos recibir al débil en la fe. No para contiendas, ¿no? No para peleas, no para juzgarlo,
ni mucho menos para despreciarlo, ¿cierto? Sino para construir a la paz y a la mutua edificación, dice, escribe el apóstol Pablo ahí mismo más adelante, ¿no? Es decir, para unir y no para desparpajar, ¿no? Para edificar y no para derrumbar, para animar y no para desanimar, para levantar y no para aplastar. Amén. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. A veces hay quienes por el conocimiento que tienen menosprecian a los demás. O creen que porque tienen un estatus más alto supuestamente, los demás valen menos. Y desprecian, menosprecian, ¿no? Y aplastan, etc. Y no edifican, sino destruyen. Y la palabra de Dios nos llama a edificar. Que debemos estar pendientes para edificar, ¿no? El combatir, hermanos, el contender ardientemente por la fe, también implica, además de defender la fe y denunciar la mentira, es denunciar a quienes la difunden, ¿no? Es corregir a quienes malenseñan. Y eso mismo nos enseña Judas en el pasaje base, ¿no? En el contexto del pasaje base, ¿no? Y donde dice el verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya nos está advirtiendo, ¿no? Y está denunciando esos falsos maestros, esos falsos profetas que desvían y que malenseñan en la iglesia, ¿no? Que tergiversan la palabra de Dios. Y aunque haya quienes nos acusen, hermanos, por falta de amor, ¿sí? Tendrían que acusar también a nuestro Señor Jesucristo. Tendrían que acusar de lo mismo a los apóstoles, quienes denunciaron a los falsos maestros. Incluso el apóstol Pablo en algún versículo, denunciando a los falsos maestros, los llama perros, ¿no? Eso es una metáfora de lo que hacen los perros con las cosas, ¿no? Que las destruyen. Asimismo, estas personas quieren destruir la obra de Dios, quieren destruir la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo denunció también a los falsos maestros, a los escribas, a los fariseos de su época. Los denunció abiertamente. Pero hoy en día hay quienes nos acusan, es que no hay que hablar de ellos, es que eso es hablar mal de ellos. No, eso no hablemos mal. Lo cual contradice totalmente la Escritura, hermanos. Concluyendo, hermanos, el mensaje de hoy, amados hermanos y oyentes, el mensaje de hoy es bastante claro. Es una exhortación precisa para todo creyente, y no solamente para todo creyente, sino para la iglesia de Cristo en general, ¿no? Y es una exhortación que nos insta a que batallemos, a que combatamos, a que luchemos, a que contendamos ardientemente por la fe que un día nos fue dada, ¿no? La fe de nuestro Señor Jesucristo.
Y nos insta a que lo hagamos con vehemencia, con ímpetu, con ardor, con energía, apasionadamente, hermanos. Que apasionadamente defendamos nuestra fe, que defendamos la fe de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe, nuestras creencias contra las herejías, es decir, contra todo lo que contradiga la palabra de Dios, contra todo lo que contradiga la Escritura. Amén. Procuremos cada día conocer más al respecto de la palabra de Dios para poder, con ese conocimiento, poder combatir, poder debatir, para así poder derribar, ¿no?, todas esas fortalezas, esos falsos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, hermanos. Es importante, repito, como bien lo decía anteriormente, es importante tener el conocimiento de la palabra de Dios. No necesariamente debemos tener un conocimiento supremo, ¿sí?, o amplio de la palabra de Dios, no. Conozcamos las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y en la medida que nos disponemos y vayamos conociendo, pues Dios nos va a ir dando, nos va alumbrando el entendimiento, ¿no? Nos va alumbrando el camino que vayamos caminando hacia Dios y con Dios. Amén. Amén. Repito, es importante el conocimiento. Y lo tenemos como exhortación, ¿no? Escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que está la verdad y son las que dan testimonio de mí. De mí, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Seamos como esos cristianos de Berea que eran más nobles que los de Tesalónica, que escudriñaban por las Escrituras cada día lo que escuchaban de los apóstoles, ¿no? Eso es interesarnos por el conocimiento, es interesarnos por conocer la fe que un día nos fue dada. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que en un principio nos pasaba a quienes fuimos católicos, por ejemplo, ¿no? Y lo que le pasa a muchos hoy en día, que defienden lo que no conocen y hablan de lo que no saben. Por eso es importante, hermanos, el conocimiento, ¿no? El pasar tiempo con Dios. Y tú que estás ahí, querido hermano, querida hermana, querida oyente, ¿conoces la fe de nuestro Señor Jesucristo a profundidad? ¿Conoces las doctrinas fundamentales de la fe cristiana? Quienes la conocen y les fue dada un día, la defienden con ímpetu, con vehemencia, con pasión, con conocimiento, con integridad, contienden ardientemente por ella, lo hacen con pasión, con ardor, con energía, con convicción, creyendo lo que les ha sido dado un día. O la esconden, o esconden su fe, o por el contrario, como enseña el apóstol Pablo, por cuanto creí, hablé. Eso es lo que nos insta la palabra de Dios, queridos hermanos y oyentes. Y sobre todo, lo hacen siguiendo la directriz bíblica, o lo hacemos siguiendo la directriz bíblica, con humildad, con amor, con paciencia. Si hemos cometido algún error de esos que van en contra de la voluntad de Dios, hermanos, podemos pedirle perdón a Dios y a las personas con quienes no lo hayamos hecho bien, y empezar a hacerlo de la manera correcta, de la manera que Dios quiere que lo hagamos.
porque eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Enseñó con humildad, con amor, con paciencia, con dedicación, con verdad. Amén. Y quiero terminar de concluir, hermanos, con un pasaje del apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, donde dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, vuelve y repite, ¿no? Con mansedumbre y con reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Oremos y pidámosle a Dios sinceramente, o con un corazón sincero y con un corazón dispuesto, que nos ayude a hacer su voluntad, que nos ayude a poder poner por obra este mensaje que escuchamos el día de hoy, hermanos. Que nos ayude a capacitarnos. Señor Dios y Padre de la gloria, te agradecemos por esta tu palabra y por este mensaje, Señor, que nos recuerdas el día de hoy a través de Judas. Bendice a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que escucharán este mensaje, Señor. Y ayúdanos a ponerlo por obra, Señor. Ayúdanos a prepararnos cada día más, a conocer tu voluntad, Señor. A conocer de esa fe que nos fue un día dada, para así poder defenderla, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a creerla, porque por cuanto creímos, por eso hablamos, Señor. Llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Una feliz semana. Bueno.